Bueno, doctores, continuamos con la sesión del día de hoy y vamos a hablar sobre la remuneración y beneficios laborales. ¿Por qué hablamos de remuneración antes de hablar de vacaciones, de gratificaciones, de CTS? ¿Por qué? Simple y llanamente porque si un concepto percibido por un trabajador no es remuneración, no se tendrá en cuenta dentro de la base de cálculo de los beneficios laborales. Así de sencillo. Insisto, si un concepto recibido por el trabajador no tiene la naturaleza jurídica de remuneración o la propia ley lo excluye dentro de los supuestos de remuneración o para ser considerados como remuneración, no se tomarán en cuenta para el cálculo de los beneficios laborales. Entonces, es muy importante, antes de hablar de cada uno de los beneficios, poder zanjar las dudas respecto a qué es remuneración y qué no. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es ir al artículo 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Okay? El artículo 6 del 00397-TR nos dice lo siguiente, ¿no? Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios en dinero o en especie, cualquiera sea la forma de denominación, y aquí viene lo importante, siempre que sean de su libre disposición. Entonces, de la definición del artículo 6 de la ley emergen dos características importantísimas de la remuneración. Una es que tiene carácter contraprestativo y otra es que tiene que ser de libre disposición. Por ejemplo, supongamos que un empleador, cuando Perú fue al Mundial, se le ocurrió repartir a sus trabajadores una bonificación denominada Bonificación Perú fue al Mundial, ¿no? Y se la paga a sus trabajadores. Entonces, pregunta, ¿eso que ha dado el empleador será remuneración o no será remuneración? ¿Ustedes qué creen? Si no me aparecieran los comentarios, igual estoy haciendo el seguimiento acá para poder estar atento a sus comentarios. ¿Será contraprestativa esta bonificación que dio el empleador o no? No, porque en realidad el empleador no está pagando esta bonificación como consecuencia de los buenos o malos servicios prestados por sus trabajadores. El empleador lo está pagando por una situación totalmente anómala, exógena, y es el hecho de que Perú fue al Mundial. En consecuencia, no tiene naturaleza contraprestativa esta bonificación. ¿Ok? Libre disposición. Hoy en día, ¿no? Digamos, está muy de moda que los empleadores en algunos lugares, ¿no? Den una cochera, ¿no? A sus trabajadores. Supongamos, si el empleador otorga una cochera a su trabajador, ¿será remuneración o no? Guadalupe nos dice, no es un concepto remunerativo. Claro, porque no es de libre disposición esta cochera. El trabajador no puede hacer lo que quiera con esta cochera. El trabajador no podrá subarrendar la cochera. El trabajador no podrá decirle a algún familiar, te alquilo mi cochera. No, no puede. Es único y exclusivamente para el trabajador, para que cuando vaya a trabajar tenga dónde estacionar su vehículo. En consecuencia, no es de libre disposición. Entonces, cuando ustedes analicen si un concepto pagado a un trabajador, al margen del nombre que el empleador le dé, si un concepto es contraprestativo y es de libre disposición, prima facie debemos considerar que es un concepto remunerativo. Si falta alguno de los dos, es decir, no es de libre disposición o no tiene carácter contraprestativo,
no estamos hablando de un concepto remunerativo. ¿Ok? Sin embargo, ya lo vamos a ver, sin embargo, si eso fuera así, la explicación de los conceptos remunerativos y no remunerativos se acabaría aquí. No lo es, porque el legislador también tiene un amplio margen de regulación sobre políticas de incentivos quiere considerar como conceptos no remunerativos. O sea, el primer paso que ya estamos analizando es si algo que recibe un trabajador es contraprestativo de forma directa, ya es un elemento para considerar que es remuneración. Si además es de libre disposición, no, ya es remuneración, probablemente. Pero, como les mencionaba, el legislador tiene un amplio margen para determinar que por diversas razones, diversos conceptos que el empleador entrega, ¿ok? no tengan, no tengan carácter remunerativo. ¿Y esto por qué? Porque el legislador quiere, ¿no?, que se incentivar, ¿no?, la entrega de estos conceptos. Y aquí tengo que explicar algo muy importante, ¿no? Si a usted, a un trabajador, le incrementa 10 soles, ¿no?, los sobrecostos que va a tener estos 10 soles es casi más del 50%. Es decir, por cada sol que usted le incrementa a un trabajador, en realidad termina pagando casi un sol 56, más o menos. Entonces, claro, si yo le incremento a un trabajador su remuneración, ¿qué cosas se van a beneficiar colateralmente? ¿Qué cosas se infla? Las gratis, las vacaciones, la CTS, es salud, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la idea? El empleador lo que trata de hacer es, teniendo en cuenta, ¿no?, los sobrecostos que genera estos conceptos o que algo sea catalogado como remuneración, lo que trata de hacer es establecer una serie de supuestos que, pese a que podrían calzar dentro de la definición de conceptos remunerativos, los excluye y los considera conceptos no remunerativos. Y como dijimos al inicio de la intervención, si un concepto es no remunerativo, en consecuencia, no se tiene en cuenta para el pago de los beneficios laborales, ¿no? Entonces, vamos al artículo 7 de la ley. El artículo 7 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral dice lo siguiente: no constituye remuneración para ningún efecto legal, no constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos previstos en los artículos 19 y 20 de la ley de CTS. ¿Cuál es la ley de CTS? El texto único ordenado del decreto legislativo 650, esto es el decreto supremo 001/97-TR. Vamos al artículo 19 y 20, está en la presentación que les he mandado. Hay una serie, aquí hemos enumerado 2, 4, 6, 8, 10 conceptos que no son remunerativos. ¿Ok? Y vamos a analizar rápidamente cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, acá sí vamos a ver si, no quiero correr con este tema. Entonces, como entiendo que el lunes tenemos la sesión a ver, déjenme cuadrar esto, el lunes tenemos la sesión de protección contra el despido y las consecuencias, ya que es un tema que lo podemos trabajar. Sí me gustaría terminar toda la parte teórica de conceptos remunerativos, ya, para el lunes, me parece, ya explicar, ya sin tan poco tiempo, sino con un poco más de espacio, cada uno de los beneficios laborales, ¿ok? O sea, gratificación, CTS y vacaciones. Y para eso les voy a mandar un par de lecturas que van a complementar lo que hoy conversemos sobre remuneración. Cosa que ya el lunes conversamos de beneficios sociales, o sea, digamos, entramos a analizar de lleno gratificaciones, CTS, vacaciones, ¿no? Hablamos de mecanismos de protección contra el despido, ¿ok? Porque no quiero
No quiero volar en estos temas porque si ustedes no conocen a detalle cada uno de estos conceptos no remunerativos, luego, cuando quieran calcular, insisto, estos beneficios van a tener algunos problemas, ¿ok? Espero que no tengan ningún problema con eso, así que seguimos. Si ustedes recurren al artículo 19 y 20, ¿ok? 19 y 20 de la ley de CTS, van a encontrar una serie de conceptos que la ley de CTS prevé. Todos estos conceptos tienen carácter no remunerativo. No remunerativo, como acabamos de leer en el artículo 7 de la ley. Primero, este es uno de los más, digamos, de los más casuísticos, ¿no? Que es la gratificación extraordinaria. La gratificación extraordinaria significa que un empleador regala dinero. Significa que un empleador simplemente se levantó de buen humor y dijo, mira, ¿sabes qué? Hoy tengo ganas de regalar dinero. Oye, ¿por qué no? Porque quiero regalar dinero. No fue bien y simplemente quiero regalar dinero. Si un empleador regala dinero y lo hace a través de una gratificación extraordinaria, perfecto. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero cuando uno lee el artículo 19, ¿no?, de la ley de CTS, vamos a revisarlo por aquí, dice lo siguiente, ¿no? Sería importante que ustedes me sigan también ahí de repente en su celular, en su pantalla, ¿no? El artículo 19 dice lo siguiente. No se consideran remuneración computables las siguientes. Dice, gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador ocasionalmente a título de liberalidad o que hayan seguido materia de convención colectiva aceptadas en los procedimientos de conciliación o mediación o establecidos por la autoridad administrativa de trabajo. ¿Ok? Entonces, para que una gratificación extraordinaria no pierda su carácter no remunerativo, es decir, se desnaturalice y se convierta en remuneración, tiene que cumplir estas dos condiciones. Primero, que sea ocasional. Y segundo, que sea otorgado a título de liberalidad. Pregunta. ¿Qué significa título de la liberalidad? Es justamente lo que conversábamos. Las gratificaciones extraordinarias no tienen ni nombre ni apellido. No tiene que ver una causa por la que se entregue la gratificación extraordinaria más que la sola liberalidad. Si nosotros otorgamos una gratificación extraordinaria por cumplimiento de metas, por ejemplo, ya no estamos hablando de una gratificación extraordinaria. Estamos hablando de una bonificación por productividad. Y eso será remunerativo. Porque es contraprestativo, ¿no? Y porque es de libre disposición. Entonces, primer elemento, tiene que ser la gratificación extraordinaria. Para que no se desnaturalice, tiene que ser otorgado de manera unilateral. Pero lo segundo es lo más, digamos, lo más crítico, ¿no? Que es que tiene que tener carácter ocasional. ¿Cuándo estamos hablando que una gratificación extraordinaria tiene carácter ocasional? ¿Cuándo creen ustedes? Claramente, si se entrega una sola vez en la vida, tiene carácter ocasional. Pero si se entrega durante 2 años seguidos, ¿seguirá siendo ocasional? ¿O ya perdió este carácter? Según la jurisprudencia más o menos uniforme de los tribunales de justicia y sobre todo de la Corte Suprema, si una gratificación extraordinaria es otorgada durante 2 años consecutivos, pierde este carácter ocasional y se desnaturaliza. Y si se desnaturaliza, ¿en qué se convierte? En un concepto remunerativo, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con esa posición porque para mí la ocasionalidad tiene que analizarse en un trecho más extenso, ¿no? Por ejemplo, si en 10 años, es cierto, en el año 5 y en el año 6 se dieron gratificaciones extraordinarias, pero luego ya no, esas dos gratificaciones siguen teniendo carácter ocasional si es que se analiza en este trecho, ¿no? En 10 años, la empresa, este trabajador tiene 10 años prestando servicio. En los 10 años, solo en 2 años le dieron al intermedio y luego ya no.
A eso se le denomina ocasional, desde mi punto de vista sí, pero no es un punto de vista que tenga respaldo en la jurisprudencia. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven en una boleta de pago una gratificación extraordinaria, cuidado, inicialmente podríamos considerar que tiene carácter no remunerativo. ¿Cuándo se convertirá en remunerativo? Si es que no reúne las características que la ley establece claramente, ¿no? Las utilidades tampoco tienen carácter remunerativo. Entonces, la participación de las utilidades, que en el Perú es participación en la renta neta imponible, ¿no? Claro, a ver, nos dice Rosita Maita, ¿qué se podría decir de las bonificaciones extraordinarias entregadas por la municipalidad a los obreros mediante convenio colectivo? Claro, perfecto, Rosita. ¿Eso sabes qué, en qué calza? En esta misma, mira, dice, en el artículo 19, en el literal A, en el mismo que hemos leído, en la parte final te dice, gratificaciones extraordinarias, otros pagos que percibe el trabajador, dice, se incluye en este concepto a la bonificación por cierre pliego. Si es una bonificación por cierre pliego, calza, que de repente es a lo que te refieres. O si no, también el propio literal dice, gratificaciones extraordinarias u otros pagos que percibe el trabajador a título de liberalidad o que hayan sido materia de convención colectiva. Entonces, si en un convenio colectivo se pacta el otorgamiento de una gratificación extraordinaria, también tendrá naturaleza no remunerativa. ¿Ok? Así que respecto a tu pregunta, también tendría en carácter no remunerativo, pero no por la ocasionalidad ni por la unilateralidad, sino porque calzas en el siguiente supuesto de la ley que te dice que también cuando en un convenio pactas una gratificación extraordinaria, también se considerará no remunerativo. Imaginemos que por el cumpleaños del dueño de la empresa paga a sus trabajadores, pero en 4 años fallece. ¿Se considerará remuneración? A ver, espérame un ratito. Sí, sí me están llegando las preguntas por si acaso, acá en la pantalla. Dice, imaginemos que por cumpleaños... No entendí esa pregunta, Gela, no sé si la podrías esclarecer, porque ya la paga. Claro, es cumpleaños del dueño de la empresa y paga, pero en 4 años fallece. Claro, si lo paga durante 4 años consecutivos por su cumpleaños del dueño de la empresa, sí, pues no cumple con el carácter de ocasionalidad, ¿no? Porque son 4 años consecutivos, ahí ya es un poco más difícil de argumentar que no es ocasional, ¿no? Me parece que ahí sí perdería su carácter de ocasional, ¿no? Sí se cumple con el requisito de unilateralidad, o sea, obviamente se paga porque se quiere pagar, porque es el cumpleaños del dueño y simple y llanamente desde ese punto de vista sí cumple con la primera característica, ¿no? Pero no cumple con la siguiente, que es carácter ocasional, ¿no? Entonces ahí sí hay un problema. Luego vienen las utilidades. En las utilidades, estábamos conversando sobre eso. Las utilidades sean legales o voluntarias, ¿no? Eh, no tienen carácter remunerativo. Entonces, si ustedes ven en una boleta de pago que un trabajador recibió, digamos, 100.000 soles por utilidades, estos 100.000 soles no se considerarán para el cálculo de un beneficio laboral, porque simple y llanamente tiene carácter no remunerativo. No afecta el cálculo de las gratis, no afecta el cálculo de las ETS, no afecta el cálculo de las vacaciones, no afecta el cálculo de la indemnización por despido arbitrario. ¿Okay? Y es por mandato legal, ¿no? Si uno se pone a pensar, las utilidades sí tienen carácter contraprestativo y también tienen carácter de libre disposición, en el sentido que son de libre disposición cuando uno las recibe. Pero como conversábamos, el legislador ha optado simple y llanamente por eh, considerarla no remunerativa. Y eso forma parte dentro del ámbito de desenvolvimiento que tiene el legislador laboral, ¿no? ¿Cuál es un poco la idea? Generar la entrega de estos conceptos, ¿no? Luego tenemos las condiciones de trabajo. ¿Qué noción tenemos de condición de trabajo? ¿A qué le llamamos condiciones de trabajo? ¿Qué son condiciones de trabajo?
Las condiciones de trabajo son todos aquellos elementos, bienes, ¿no? Que necesita el trabajador y que son absolutamente imprescindibles para la prestación de los servicios. Por ejemplo, los EPPs, o sea, los equipos de protección personal, ¿no? Los uniformes, podría ser también las movilidades, ¿no? Es todo aquello que el trabajador recibe y que es totalmente necesario para la prestación de sus servicios. Por ejemplo, podría ser una vivienda también. Una vivienda podría tener la calidad de condición de trabajo. ¿En qué caso? Por ejemplo, si uno vive o uno presta servicios en un yacimiento minero. Entonces, de repente, claro, en la realidad la mayoría vive dentro del yacimiento, pero supongamos que la empresa paga un departamento o una casa cerca al yacimiento minero. Entonces, será una condición de trabajo, sí, porque no hay donde más vivir. No es que el trabajador salga y tenga la posibilidad de arrendar otro inmueble, ¿no? Entonces, es básicamente, si un trabajador recibe condiciones de trabajo, insisto, es de lo más variopinto, ¿no? Dependiendo del caso en concreto, pero básicamente son todo aquello que el trabajador recibe y que es absolutamente necesario para sus servicios, ¿no? Y si uno se pone a pensar por qué las condiciones de trabajo son excluidas por el legislador, se dará cuenta que es porque en esencia no son de libre disposición del trabajador, ¿no? O sea, no es que los CPPs, digamos, el uniforme, no es que con el uniforme pues va a salir a una fiesta, ¿no? No, porque el uniforme tiene el logo de la empresa. Entonces no es de libre disposición del trabajador, ¿no? Los EPPs, los equipos de protección personal, no es que el trabajador pues va a ir con sus botas y las va a usar para salir a pasear, no. Es para el trabajo. Entonces en realidad, digamos que detrás de que esté así legislado en el artículo 19 de la ley de CTS, aquí en las condiciones de trabajo sí tiene cierta racionalidad, ¿no? Otro supuesto de concepto no remunerativo está previsto en el literal, vamos a verlo acá, en el literal H del artículo 19, y es los bienes de la propia producción del empleador. Es decir, si un empleador da a sus trabajadores los bienes que son de su propia producción, no son conceptos remunerativos. Por ejemplo, si uno trabaja para Bacus, ¿qué cosa recibirá de Bacus? ¿Qué cosa recibirá un trabajador de Bacus? De la producción de Bacus. ¿Qué podría recibir? Cervezas, ¿verdad? Cervezas. Y esas cervezas no serán concepto remunerativo. Y fíjese, el artículo 19 literal H dice, no son conceptos remunerativos los bienes que la empresa otorga a sus trabajadores de su propia producción en cantidad razonable para su consumo directo y de su familia. Entonces, acá sí hay algunas condiciones que la ley nos da. Puede ser, la razonabilidad es algo que va a estar en todos los conceptos no remunerativos, porque si algo es irrazonable, desnaturaliza el concepto no remunerativo y lo convierte en remunerativo. Entonces, pero la ley se, digamos, en este caso se pone a pensar y dice, bueno, no solamente puede ser para que el trabajador lo consuma, sino su familia. Entonces, ¿cuánto podría dar Bacus a un trabajador para el consumo de él y de su familia? Si tenemos en cuenta que son 4 personas más o menos en promedio los miembros de una familia, creo que 3 o 4 cajas de cerveza al mes serían razonables. Y de hecho es más o menos lo que dan a los trabajadores. ¿Cuál es un poco la idea de la ley? Que el empleador, ¿no? Que estos bienes que él mismo produce, que su costo es menor al valor del mercado, en vez de que se pierdan o los malbarateen, mejor los entreguen directamente a los trabajadores. Entonces, si uno trabaja en Bimbo, recibirá panes, panetones, etc. Si uno trabaja en Kraft, recibirá chocolates. Si uno trabaja en Bacus, recibirá cerveza.
Si uno trabaja en AGE, ¿no? En el grupo Añaño, recibirá agua o gaseosas, ¿no? Y así sucesivamente. Y todo eso que el trabajador reciba, que en puridad debería ser remuneración en especie, será un concepto no remunerativo. Y como no remunerativo, no será base de cálculo para ningún beneficio laboral. ¿Ok? El siguiente es el transporte. ¿Ok? El transporte está regulado en el literal E del artículo 19. Y aquí hay que diferenciar porque muchos le llaman, al transporte le llaman movilidad. Pero jurídicamente el transporte significa el monto que el trabajador, que el empleador paga para que un trabajador vaya de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. A eso se le llama transporte, ¿no? Entonces, pero la norma nos dice, siempre que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que razonablemente cubre el servicio, el respectivo traslado. O sea, ¿cuánto podrían dar ustedes por transporte? Nadie está hablando por si acaso de que tiene que ser en un transporte público. Puede ser en un taxi. Entonces, si es un transporte, supongamos un taxi en una, digamos, en una distancia intermedia, estaríamos hablando de 15 soles diarios. Perdón, 15 soles de ida, 15 soles de vuelta, estamos hablando de 30 soles por 20 días laborables o 25, estamos hablando de 600, 800 soles de transporte. Esos 800 soles que el trabajador recibirá como transporte, esos 800 soles que el trabajador recibe como transporte, no serán conceptos remunerativos y no serán base de cálculo de los beneficios laborales, ¿no? Pero cuidado en el sentido aquí en el transporte cuando dice que eh, ese supedita a la asistencia al centro de trabajo. ¿Eso qué significa? Que si el trabajador está de vacaciones, no tiene que recibir el transporte. Si lo recibe, o si está enfermo, o si está con una licencia, ¿no? Si el transporte está amarrado o vinculado o supeditado a la asistencia al centro de trabajo, se debe pagar sí, solo sí hay concurrencia al centro de trabajo. Y esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que hoy se está discutiendo por el tema del COVID-19, ¿no? Porque hay una parte que se dice que si uno realiza trabajo remoto, ¿no? Si uno realiza trabajo remoto, se tienen que mantener las mismas condiciones laborales. O sea, uno tiene que seguir ganando lo mismo, excepto, dice la norma, que por la naturaleza del beneficio que recibe el trabajador ello no sea dable, una cosa así, ¿no? Entonces el transporte, por ejemplo, no se debe pagar si uno realiza trabajo remoto, porque no hay traslado al centro de trabajo, porque se puede desnaturalizar, ¿no? Bueno, sigamos, vamos a abordar los últimos 5 supuestos de conceptos no remunerativos. Eh, Así que nada, les pido un poco de paciencia para terminar. Eh, Vamos a tocar los más sencillos, de repente más rápido, para quedarme con los más complicados, ¿no? La canasta navideña no tiene naturaleza remunerativa, ¿ok? Así que por ahí no hay ninguna complicación. La alimentación indispensable tampoco es un concepto remunerativo, ¿ok? Eso está en el... claro, en el literal J del artículo 19. Si la alimentación dada por el empleador, o en todo caso el dinero dado por el empleador, eh, tiene la cantidad de condición de trabajo, entonces no es concepto remunerativo. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si uno trabaja en una mina, en la selva, en un gaseoducto, no sé, donde uno no puede salir a un restaurante a comprar su menú y recibe, ¿no?, la alimentación del empleador, esta alimentación en realidad no tiene carácter remunerativo, porque tiene la calidad de condición de trabajo. Porque si el empleador no le diera la comida, ¿cómo el trabajador podría ir? ¿Cómo podría adquirir sus alimentos? No lo puede hacer. Pero, si estamos hablando de otro tipo de empleadores que en una circunstancia normal sí da su alimentación principal a los trabajadores, llámese desayuno, almuerzo y cena, esta es remuneración en especie. ¿Ok? Fíjese cómo habrá que analizar en cada caso en concreto si es que estamos hablando de
una alimentación condición de trabajo o una alimentación concepto remunerativo. ¿Ok? La movilidad y los viáticos también son conceptos no remunerativos, ¿no? Los viáticos que un trabajador, los gastos de representación, por ejemplo, ¿no? Los viáticos para que alguien haga sus labores, ¿no? La movilidad, si yo tengo un cobrador, un gestor de cobranzas, ¿no? Esta movilidad tiene carácter remunerativo, no, ¿no? Porque también tiene la condición de trabajo, son necesarias para la prestación de servicios. Los viáticos también, si yo tengo un gerente de marketing, por ejemplo, ¿no? O de producción, y tienen que salir a comer con clientes y yo le doy una suma mensual para que haga eso, también será un concepto no remunerativo. Entonces nos quedamos con los dos conceptos que a mí me gusta mucho trabajar porque me parece que muy pocos empleadores lo explotan. ¿Ok? Uno es la asignación por educación y la otra es la bonificación por cumpleaños. ¿Ok? Fíjese lo que dice el artículo 19 de la ley de CTS, que es el que estamos analizando. Fíjese lo que dice el literal F. No se considera en remuneración computable las siguientes. Literal F dice. La, perdón, el literal G. Perdón, el literal G. Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquellas de semejante naturaleza. Fíjese, si uno le da a un trabajador una bonificación por su cumpleaños, porque se ha casado, porque ha nacido su hijo, o por o por fallecimiento, ¿no? No de él, obviamente, sino de algún familiar, ¿no? Y aquellas de semejante naturaleza, ¿no? Si uno le da estas bonificaciones a un trabajador, son conceptos no remunerativos. O sea, muchas veces las empresas dicen, ¿cómo hago para incentivar a mis trabajadores, pero sin que esto me genere un sobrecosto? Esta es una respuesta. Porque a un trabajador le puedes regalar dinero por su cumpleaños, o cuando se case, o cuando tenga hijos, o si lamentablemente ha tenido una pérdida. Entonces, la pregunta es, la norma nos habla de otras circunstancias de semejante naturaleza. ¿Qué otras circunstancias de semejante naturaleza podremos considerar además de las que ya están previstas en la ley? O sea, además de la bonificación por cumpleaños, de la bonificación por nacimiento, ¿no? De la bonificación por matrimonio y por fallecimiento. ¿Qué otras ustedes podrían considerar que son de semejante naturaleza? ¿Qué se parece al cumpleaños, al matrimonio, al nacimiento de hijo o al fallecimiento? Bueno, podríamos considerar ahí, por ejemplo, la, un divorcio, podríamos considerar ahí el bautizo de un hijo, podríamos considerar ahí, sí, no, un bono por buen desempeño, no. No, 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 cuidado, Paloma. La mudanza, no, yo creo que no, porque fíjese, a ver, no, fíjese que todas estas cuatro son festividades no, no todas son festividades, el fallecimiento no, pero todas esas circunstancias tienen un común denominador y es que son circunstancias
que marcan la vida de una persona, ¿no? O sea, el casarse, su cumpleaños es relevante, el tener un hijo o el fallecimiento. Pero además, la principal característica es que en todas estas actividades se necesita dinero, ¿no? Si un trabajador, a ver, vamos a ver acá, creo que hay las preguntas. Claro, si un trabajador se casa, ¿necesita dinero o no? Si un trabajador tiene un hijo, ¿necesita dinero o no? Si un trabajador fallece un familiar, ¿necesita dinero? Sí. Si un trabajador eh, es su cumpleaños, ¿necesita dinero? Sí. Entonces, acá no tiene nada que ver el bono por buen desempeño, porque ojo, como ya dijimos, si tú le das un bono por buen desempeño a un trabajador, eso es remuneración, porque es contraprestativo y porque es de libre disposición. Entonces, no, acá lo que estamos justamente analizando son todos aquellos conceptos que la ley incluye como conceptos remunerativos, ¿no? Entonces, insisto, ¿qué se parecerá a la bonificación por cumpleaños? La bonificación, divorcio, porque se necesita plata para divorciarse, necesitarás dinero también para bautizar a tu hijo, necesitarás dinero si te gradúas, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que ha logrado una maestría, por ejemplo, también es una circunstancia especial en su vida, ¿no? Entonces, todas estas bonificaciones se pueden otorgar y no tendrán carácter remunerativo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la mudanza no le veo esa connotación, digamos, de, de circunstancia especial en la vida de un trabajador, salvo que de repente estemos hablando bono compra de departamento, por ejemplo, ¿no? Podría ser, de repente si lo conceptualizamos así, podría ser. Oye, es una festividad en la vida de un trabajador que haya adquirido su departamento. Oye, perfecto, vamos a darle un bono por ese departamento en el que va a vivir toda su vida. Genial, ¿no? Eso sí tiene que ver. Pero por una mudanza común y silvestre me parece que habría problemas para encuadrarlo, ¿no? Pero igual está genial que opinen porque eso nos permite aclarar algunas dudas, ¿no? Entonces, y finalmente, en este sí es digamos, el más importante desde mi punto de vista, siempre, no me voy a cansar de decirlo, de los conceptos no remunerativos es la asignación por educación. Fíjese lo que dice el artículo 19, el literal F. Dice, no será concepto remunerativo la asignación o bonificación por educación, siempre que sea por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentada. Si uno revisa el reglamento de la ley, o sea, el 00196-TR, va a identificar que la bonificación por educación no solamente es por educación del trabajador, sino también por educación de los hijos. Entonces, ¿cómo podría yo otorgarle un incentivo económico a un trabajador que tiene hijos sin darle un incremento de sueldo que me genere este sobrecosto del casi la mitad de lo que yo dé? La asignación por educación. ¿Cuánto podré darle por asignación por educación? El monto que gaste en la pensión de los hijos, ¿no? Entonces, y es más, la ley dice que no, el reglamento establece que no solamente tiene que ser el monto exacto, sino que podría ser un monto más. ¿Por qué? Un monto superior, porque también pues hay otras cosas. Si los hijos del trabajador están estudiando, van a gastar en útiles, en cosas que se requieren. Entonces, por ejemplo, supongamos que un trabajador gana 10.000 soles, ¿no? Y sus hijos estudian en un colegio que la pensión es de 1.000 soles mensuales. ¿Podré darle 1.000 soles mensuales al trabajador para que, como bonificación por educación? Claro, le daré esa asignación por educación. Esta asignación por educación no tendrá carácter remunerativo y no será base de cálculo de los beneficios laborales. Entonces, logré ese doble objetivo. No perjudicarme por el alto sobrecosto que tienen la remuneración en el Perú. Y segundo, lograr un crecimiento económico para el trabajador. Porque el trabajador feliz
recibirá este apoyo por parte de la empresa y podrá pagar la educación de sus hijos, ¿no? Entonces fíjese cómo podemos utilizar los conceptos no remunerativos. Pero hay una duda que surgió, justamente escribimos, me parece, un artículo, sí, un comentario por ahí, porque el Tribunal Constitucional, acuérdese que el derecho de familia, por ejemplo, últimamente ha tenido una serie de, digamos, influencia por parte del derecho constitucional. Y una de estas influencias es el reconocimiento de las familias ensambladas, ¿no? Es esa familia en la que el padre que tiene un hijo se une con otra madre, por ejemplo, ¿no? Que tiene otro hijo y, digamos, se unen en un solo hogar, ¿no? Entonces, claro, si uno lee el reglamento, digamos, puro y duro, ¿no? De la asignación por educación, lo que se dice que tienen que ser los hijos, ¿no? Entonces, claro, hoy la palabra hijos se tiene que, en materia laboral, interpretar como hijos biológicos o podrían ser también hijos afines, que es el nombre que se le da, ¿no? Los hijos afines, ¿no? Porque no se utiliza otra palabra, la palabra correcta es hijos afines. Entonces, una interpretación conforme a la Constitución del texto único ordenado de la ley de CTS y de su reglamento, nos permitiría concluir que la asignación por educación también se podría pactar con un trabajador para beneficiar o para sufragar la educación de sus hijos afines. O sea, los hijos que biológicamente no son suyos, pero forman parte de esta familia ensamblada que él ha decidido iniciar, ¿no? Entonces eso es una apreciación importante. ¿Cuál es la idea? De que ustedes tomen conocimiento que si ustedes van a, como lo vamos a aprender en la sesión del día lunes, si ustedes van a calcular beneficios laborales, lo primero que van a tener que identificar, como ya lo vamos a ver, es qué conceptos son y cuáles no son remunerativos. Los que no son remunerativos no se tomarán en cuenta para el cálculo ni de la CTS, ni de las gratificaciones, ni de las vacaciones, ni de la indemnización por despido arbitrario, que básicamente son los beneficios laborales legales por esencia, ¿no? Podemos añadir la asignación familiar, pero como está calculada en función de la remuneración mínima vital, lo que hemos mencionado no tiene ninguna validez para eso, ¿no? Y lo segundo es que en el hipotético que estén registrados como otorgados a los trabajadores, sepan que hay condiciones por las que, o sea, no basta con que estén en el artículo 19 y 20, porque ya hemos visto que cada concepto no remunerativo tiene reglas que respetar conforme están reguladas en el artículo 19. Entonces, si no se respetan esas reglas, ¿cuál es la consecuencia jurídica? Los conceptos no remunerativos se desnaturalizan. ¿Y cuál es la consecuencia de desnaturalizarse? Es convertirse en remunerativos. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Nosotros comenzamos y terminamos en punto, ¿no? Así que, nada, es un gusto tenerlos conmigo. Vamos a conversar también, me han asignado la clase del día lunes y la del día miércoles, ¿no? Entonces seguramente más tarde mandaré a la organización. Bueno, ya está subida en el material que es la lectura de Jorge Toyama. Hay otra lectura sobre remuneración que les he dejado para complementar lo que hemos conversado. Y seguramente les voy a dejar una lectura para discutir el siguiente tema. El lunes vamos a conversar entonces cálculo de gratificaciones ETS, vacaciones e indemnización por despido arbitrario la primera hora. Y la segunda hora conversaremos sobre mecanismos de protección contra el despido. Entonces, sería muy importante, ya que ustedes están haciendo este esfuerzo, ¿no?, de seguir este diplomado en Derecho Laboral, no solamente revisen el material que ya tienen, hemos subido también, perdón, subí una sentencia sobre remuneración, falta el material, lo voy a subir, la lectura sobre remuneración, lean eso y además la lectura que les voy a dejar para desarrollar el tema de protección contra el despido injustificado. Así que nada, ha sido un gusto estar con ustedes y nada, quedo a su disposición en caso
tuvieran alguna duda, alguna pregunta adicional que hacer. Bueno, gracias Walter. Espero por favor que el lunes estén conectados. Como les dije, comienzo a las 6 y nos vamos a las 8. Ni un minuto más, ni un minuto menos, porque debemos respetar los horarios de ustedes. Así que nada, un placer estar con ustedes y por favor revisen las lecturas que han sido particularmente escogidas para el beneficio de ustedes y la profundización. Como ustedes entenderán, pues en 2 o un poco más de tiempo de horas de clase no se puede agotar todo. La idea es que ustedes tengan material para profundizar aún más de lo que ya hemos conversado. Así que nada, hasta el lunes. Buen fin de semana.